entendiendo que existe el síndrome de la impostora y que probablemente nunca se va a ir, porque existen demasiados elementos fuera de nosotras que lo empujan. ¿Qué es lo que nosotras tenemos que hacer para eso? Uno, empezar a sentirnos más cómodas hablando de nuestros logros y repetirnos a nosotras mismas. No es presumir porque se basa en hechos. Y también facilitar el espacio para que otras mujeres hablen de sus logros. Como es lo que vos estás haciendo acá. O sea, vos en este espacio estás combatiendo en cada uno de tus episodios el síndrome de la impostora de las mujeres, ¿verdad? Porque la mujer que viene y se sienta a hablar contigo es porque tiene algo que contar. Y la mujer que ve el episodio dice, está bien hacer eso, yo también lo quiero hacer, o yo también algún día puedo estar ahí o puedo estar en otro lugar. Bienvenida a Tu Potencial Femenino. Soy Aura Celada y en este podcast, Tu Potencial Femenino, busco incentivar a mujeres como vos a explorar sus capacidades, dedicarse tiempo a sí mismas y a confiar en su poder. Comparto consejos sobre bienestar, productividad, desarrollo personal y entrevisto a mujeres inspiradoras que te van a impulsar a trabajar para cumplir tus metas. Acompáñame, vamos a potenciar energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo. Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Hoy estoy con Carla Casanello. Qué orgullo tenerte acá, Carla. Un placer estar acá, gracias. Gracias por estar. Bueno, voy a presentarla a Carla, Carla Casanello. Muchas de ustedes supongo que la conocerán porque ella lleva más de 20 años trabajando en la industria de la tecnología en roles como Global Web Project Manager, Mobile Marketing Manager en Tigo, es cofundadora de Install This App, Client Partner and Education Specialist en Cisnero, que es Meta de Facebook, y es presidenta en SheWorks, o fuiste presidenta en SheWorks, que es Es una plataforma que conecta a mujeres con oportunidades de trabajo remoto y que las prepara para trabajar en el mundo digital. Buenísimo, esa también, bueno, a Carla la estuve siguiendo mucho en Twitter, vi que hablabas mucho de eso, también me parecía súper interesante. Y actualmente es Country Manager de Growth, que es la representación local de nada más y nada menos de Google en Paraguay. Así que la verdad que es un orgullo tenerla a Carla porque tenemos muchísimo de qué hablar en cuanto a lo que es tu trabajo y tu desempeño en el ámbito tecnológico. Me parece súper interesante, sobre todo experiencia con estas marcas internacionales, estas potencias diría yo, y sobre todo también por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Como yo te decía recién, la primera vez que te vi, que por ahí en alguna revista fue cuando viniste con la representación de Facebook en Paraguay, y para mí fue así, wow, Facebook tiene representante en Paraguay y es una mujer, ¿verdad? Entonces para mí eso fue muy atractivo aquella vez. Ahora sé que, bueno, fuiste también dedicándote a varias otras marcas en el ámbito tecnológico y hoy estás con Google, y lo que nos compete especialmente hoy es que en este episodio vamos a hablar sobre el síndrome de la impostora. Este es un tema que, bueno, muchas de ustedes que me siguen sabrán que me apasiona, me gusta mucho porque una vez que yo lo descubrí que puede ser, o sea, es muy evidente que sufro de este síndrome. Te ayuda muchísimo a entender y a tenerte quizás un poco más de paciencia y a poder accionar mejor, ¿verdad? Entonces, Carla, además de tener representación local de Google en Paraguay, es facilitadora de un taller que es un programa especial de Google para combatir este síndrome de la impostora, ¿verdad? Entonces, de eso nos va a hablar también hoy. Así que bienvenida, Carla, a Tu Potencial Femenino. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, antes de empezar, te quiero invitar uno de nuestros jugos, a ver, que es de Presumo. Presumo es una marca que a mí me encantan, los jugos riquísimos, y sobre todo porque son súper naturales y conozco muy de cerca lo que es el sistema de fabricación que tienen, ¿verdad? Y la calidad altísima. Así que para mí es un orgullo que nos apoye en el podcast.
Te invito, Carla, a elegir el sabor que quieras. Ahí ya está, pura vida. Creo que ese está ganando últimamente. Y soy fan, o sea, Sí. suelo tomar. Sí. Y también tomo el chiquito, que es así como... Ese arriba, Juan, que antes se llamaba Levanta Muertos. Exactamente, sí. Ese es un shot de... especial para levantarse los viernes cuando ya no hay tanta energía y los sábados después de haber hecho algo el viernes. Sí, ¿verdad? Yo creo que le vamos a pedir a Karin, que es la que nos envía los jugos. Ay, gracias. Que nos traiga una arriba Juan también. Porque viernes a esta hora es muy garra también para empezar a grabar, ¿verdad? Soy súper fan. Sí. Pero bueno, cuando hacemos lo que nos gusta, ¿verdad? Hay muchas ganas, mucha energía a hacer, y eso es lo que tengo también en el podcast. También tengo un regalito para vos, que son unos aretes, unos aros súper lindos de Yoli, que Yoli es una diseñadora paraguaya que hace unos aros con materiales reciclados y es súper creativa y nos apoya también en el podcast con unos regalitos para nuestras invitadas. Yo también tengo mis Yoli de hoy. Ay, qué lindo. Te va a quedar bien. Combina. Sí, ¿viste? Y yo hoy me puse estos que son de labios rojos, y tengo labios rojos también. Así que describiendo yo para las que nos escuchan desde el auto, y que es la forma real de escuchar los podcasts, ¿verdad? Escuchando nomás, no viendo como es ahora. Amo la web de Yoli. Ayolizate. Ayolizate, claro. Ayolizate.com. Ayolizate.com, esa es la web de Yoli, porque ayolizarse es un estilo de vida luego. Así que bueno, hechas estas presentaciones, podemos ir a lo nuestro. Pero bueno, contanos un poquito primero de vos, de tu desempeño en este mundo de la industria. ¿Cómo fue que decidiste un día, te levantaste y dijiste quiero ir hacia este mundo, o ya te estaba atrayendo el ámbito tecnológico? Lo que yo más disfrutaba en realidad cuando estaba en el colegio eran las clases de física. Y lo primero que yo quise hacer con mi vida era ser ingeniera. Estudiar todo lo que tenga que ver con números era para mí como, no sé, leer una revista un domingo. Era así lo que quería hacer en mi tiempo libre. Resolver problemas de Baldor. ¿Es tu sueño? Sí, es mi sueño, quiero hacerlo. Bueno, empecé 4 carreras y no terminé ninguna. ¡Wow! Sí. Sí, pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo te fue emocionalmente ahí? O sea... Y, a ver, en el colegio estuve en el Técnico Javier, y en el Técnico Javier hice un bachillerato que tenía énfasis en computación. Entonces mi primer trabajo en tecnología fue en el año 2000 ya, haciendo sitios web de contenidos específicos, eran sitios web verticales. Y después de eso pasé por distintos tipos de trabajo y distintos tipos de carrera. O sea, lo primero fue ingeniería. Terminé saliendo de ingeniería porque por 2 razones principales. Una es porque requiere estudiar muchísimas horas por día, todos los días de la vida. Me acuerdo despertar un domingo de Pascua a estudiar tempranísimo y preguntarle a mi papá, que es ingeniero: papi, ¿va a ser así toda mi vida? Y me dijo: sí, va a ser así toda tu vida. Entonces ahí no quiero. Claro, no era tanto lo que yo quería hacer todo el día. Por más de que acabas de decir que te encantaba resolver problemas y... Amo hasta ahora, pero quería también tener un balance, ¿verdad? De vida personal y demás. Y además tenía que trabajar. O sea, había una situación familiar por la que también yo tenía que trabajar. Y además tuve un shock anafiláctico, un paro cardiorrespiratorio. Básicamente estuve del otro lado unos 3 minutos y pico y tuve que aprender de vuelta a caminar, a hablar. Wow, esa parte yo no sabía, ¿eh? Sí, y todo lo demás. Y parte de lo que tuve que volver a hacer es volver a aprender todo lo que había aprendido en los últimos años, porque me había olvidado. Entonces fue una conjunción de cosas, por eso dejé ingeniería. Luego dije, bueno, me encanta hacer deportes, me encanta cocinar, me interesa mucho entender cómo funciona la nutrición, voy a estudiar nutrición. Bueno, fui allá por nutrición y a la semana de clases la profe de anatomía nos llevó a la morgue y nos hizo... Cosa que después supe que era innecesaria. Pero claro, dije, ¿por qué nutrición, verdad? Bueno, no, yo tengo que entrar a ver esto. No,
esto no es lo mío, salí. Luego fue licenciatura en lengua inglesa y me encantaba también, sobre todo lingüística, me parecía fascinante. Pero empecé a enseñar inglés en escuelas, en colegios y demás, y también me di cuenta, yo no me veo haciendo esto todo el tiempo. Y finalmente fue marketing, pero cuando empecé a estudiar marketing estaba trabajando en marketing ya, y lo que estaba estudiando era mucho más lento o menos... actual. No tenía... Sí. No tenía tantas herramientas que podía aplicar al día a día y fui mamá muy joven, entonces tenía que trabajar todo el día, estudiar a la noche. En aquella época no había carreras remotas como existen ahora. Entonces llegaba a casa a las 10, 11 de la noche a estar con mi hija cuando ya estaba durmiendo. Ay, qué... Entonces, al no tener un balance también en el cuidado de los hijos, las mujeres muchas veces tenemos que renunciar también a los estudios, ¿verdad? Entonces, finalmente dije, bueno, listo, creo que lo mío sí es estudiar, porque amo estudiar y no existe un día en que no esté estudiando alguna cosa nueva, pero no en el formato tradicional y ya desde aquella época, hace unos 15 años, bueno, 18, mi hija mayor tiene 18, fui una fiel creyente siempre de que la carrera o los estudios se puede componer de módulos cuando vas a un camino profesional que te lo permite. Y hoy la explosión que existe de distintos formatos de aprendizaje nos cuenta esa misma historia, ¿verdad? Claro. El año pasado, trabajando con el gobierno de Colombia en unos programas de educación gratuita para mujeres, veíamos a mujeres de 40, 50, 60 años buscando especializarse en el ámbito digital, que el gobierno de Colombia lo tenía súper bien estudiado y decía, una persona pasa en promedio por 6 cambios de carrera en su vida en Colombia. ¿Qué significa? Estudiaste una cosa y luego te especializaste en otra y en otra y en otra, y el punto del que partiste termina siendo un punto súper distinto al que llegaste al final de esos cambios, de esos pequeños shifts de carrera, ¿verdad? Híjole, entonces todo lo que te pasó también a vos, comprobaste. Entonces fue todo eso y la tecnología siempre estuvo presente, ¿verdad? En mi primer trabajo en digital, que fue en el año 2000, luego el trabajo en Panda Software, que también estuve ahí como responsable de marketing, luego pasé a .pi, donde hacía desarrollos de aplicaciones, páginas web, gracias a mis compañeros de trabajo de .pi, programadores que yo me sentaba al lado y les decía, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace? Y me contaban, ¿verdad? Qué genial. Así que bueno, desde ahí hasta este punto, mucha curiosidad, muchísima curiosidad, y la búsqueda de muchas otras mujeres que estén haciendo lo mismo para ir tomándonos de la mano. Qué genial, qué bueno. Entonces, fueron cuatro carreras, o sea, 4 inicios de carreras, porque hablamos de esas carreras universitarias muy tradicionales. Vos misma veías que yo también empecé en marketing y estábamos hablando del marketing así el de los libros y qué sé yo, y habrá sido en 2005 más o menos, 2006. El mismo año que yo estuve también en la facultad. Y entonces, y yo por otro lado estaba incursionando, como trabajaba en diseño gráfico en la imprenta de mi familia, pero no sé, teníamos internet y yo estaba incursionando en el desarrollo de páginas web. Veía que ahí había otro mundo, ¿verdad?, que se iba haciendo, y me atraía muchísimo más estar ahí en internet y desarrollar sitios web. Y lo de marketing tradicional, que de todos modos el marketing tradicional todavía existe, digamos, ¿verdad? Las góndolas en los súper, qué sé yo, hay toda una ciencia ahí detrás, pero no era solo, o sea, se estaba abriendo un mundo nuevo de todo lo que es el comercio digital, etcétera. Y bueno, y a mí también es como que me pasó eso, ¿verdad? De tomar la decisión y decir, me encanta estudiar, me encanta aprender, pero no de esta manera. O sea, yo siento que me voy y pierdo un montón de tiempo en la facultad. Quiero estar quiero estar allá emprendiendo, estudiando, tomando cursos, esto, lo otro, ¿verdad? Que empezaban a ver también acá en Asunción
de repente especialistas de otros lugares que venían y bueno, y daban por ahí algún taller, algún curso sobre algo específico que tenga que ver con el marketing digital, con comercio electrónico, qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, hacia allá yo me quiero ir, ¿verdad? Y bueno, hoy día no tengo título universitario, ¿verdad? Y eso fue un peso bastante grande para el tema que hoy nos compete, ¿verdad? Totalmente, sí. Porque yo me fui abriendo camino en la comunicación, en internet, o sea, en todo lo que es creación de página web. Después de ahí me llevó a contenido, después de contenido a redes sociales, el mundo de los blogs, el mundo del email marketing, etcétera. Hoy en el mundo de los podcasts, ¿verdad? Entonces todo es mucho aprendizaje, cosas nuevas. Y para mí siempre fue, pero yo no tengo un título, yo no tengo no sé qué, ¿verdad? Y me da una culpa tremenda. ¿Cómo fue tu caso? O sea, ¿cuándo vos descubriste que tenías este síndrome? Sentir el síndrome me parece que desde siempre. Desde siempre. El tema es que no estaba verbalizado, Exacto, o sea, no tenía claro, nombre. eso Era es. algo que existía que no tenía nombre. Y que ni siquiera te das cuenta. Que no me daba cuenta, que, no sé, yo creo que mi familia pensaba que iba a estar, no sé, como sin mucha chance de tener un buen trabajo, porque el peso que tenían las carreras universitarias en aquel entonces era enorme, y sobre todo que se tratara de una carrera de una de las tradicionales, ¿verdad? Porque tengo 40, casi 41, y en el 2000 y poco, abogada, médica, marketing ya Era era innovación así, ya, sí. ¡wow! ¿Verdad? Como Claro. una cosa así, para la que también había muy pocos puestos de trabajo en aquella época. Quiero aclarar que no estoy en contra del estudio universitario, estoy muy a favor, estudien, vayan si tienen la Totalmente. posibilidad. Es un privilegio que yo no tuve, que en muchas oportunidades pensé, me hubiese encantado tener, porque te abre puertas a otro tipo de estudios también, a un MBA. Y sobre todo las universidades que se dieron cuenta de esto y están ofreciendo este tipo de educación, ¿verdad? La educación que te prepara para la hora, la educación de innovación y con contenido relevante realmente. Te preparan, hoy en día sí te preparan para el rol, y hay muchas personas que enseñan en la universidad que durante el resto del día trabajan en eso. Entonces te hablan desde la propia experiencia, ya no es solamente una cuestión didáctica de información que va de arriba hacia abajo, sino que existe mucho diálogo también, ¿verdad? Y las clases son más dinámicas, hay chance de hacer educación a distancia para ahora todas las carreras, desde que ocurrió la pandemia que aceleró también un montón, Sí. incluso para la, y acá la en Paraguay, nacional. sí. Y acá en Paraguay. En mi caso, nunca voy a olvidar una entrevista en que me estaba entrevistando un señor con título de Harvard. ¿Dónde? Acá en Paraguay. No, o sea, era una entrevista a distancia, una persona en Estados Unidos que terminó contratándome, pero que en ese momento me decía, bueno, y acá estoy viendo tu currículum, bla, 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 y me llama la atención que no tenés ningún título. Y le explico, ¿verdad? Le doy un poco de contexto, le digo, mira, la verdad que fui mamá bastante joven, la distribución de la carga no es igual entre hombres y mujeres, ni tampoco tenía una red que me permitiera dejar a mi hija al cuidado de alguien, o sea, no ganaba un sueldo como para tener 3 niñeras, una de día, otra de noche, otra fin de semana, sino que yo misma tenía que ocuparme de un montón de cosas. Entonces le dije, bueno, es una cuestión de privilegio poder terminar una carrera en nuestro país. Sin embargo, tengo toda esta experiencia y me encanta estudiar. O sea, todo lo que sé hacer y todos los trabajos que tuve hasta este momento están respaldados en los resultados que tuve. Entonces, me contrató, por suerte, me contrató. Y luego de eso cambiaron la política, porque parte de los requerimientos para entrar a trabajar a la compañía era tener un MBA. Híjole, no es una carrera nomás, sino que un MBA. Era un MBA. Pero ¿cómo? O sea, ahí está el punto, ¿verdad? ¿Cómo
tuviste el tupé de aplicar a ese trabajo? O sea, ahí me parece que vos ya tenías bastante trabajado este tema. No, no es que lo tuviera muy trabajado, sino que siempre fui muy caradora. Claro, me encanta eso. Siempre fui súper caradora. O sea, siempre yo estuve en la Sinfónica Juvenil y cuando fui al Conservatorio Nacional y me dijeron, ¿y qué instrumento querés tocar? ¿Verdad? Yo, ¿en cuál hay menos personas y en cuál hay menos mujeres? ¿Verdad? Como para ir así al lugar que en ese momento ni siquiera era desde un pensamiento feminista, sino que era simplemente algo que me nacía y decía, ¿cómo puede ser que no haya una mujer en esto? Entonces empecé a estudiar para tocar el fagot. Oh, mira. Y fue de cara dura. Y es una cuestión que no sé, yo le atribuyo un montón a mi mamá, a mi abuela, a mi bisabuela, con quien me crié, que siempre celebraron todas las cosas que hice, ¿verdad? Entonces también saber que si te equivocas y demás, y lo peor que va a pasar es que, bueno, hay equivocaciones que cuestan muy caras, ¿verdad? Pero en este tipo de cosas lo peor que puede pasar es que te digan que no y que vos digas, bueno, listo, no, pero decime por qué no, a ver qué tengo que hacer para que la próxima sí lo logre. Claro, claro, totalmente. En una entrevista, entonces tenías eso inculcado de tu madre, tu abuela, tu bisabuela, de que, bueno, evaluar ahí, qué es lo peor que te puede pasar, que te digan que no. Y también una persona que me recomendó para el puesto, entonces, una persona que me conocía hacía mucho tiempo y me conocía profesionalmente también, entonces, bueno, pensaba, si me recomendó, debe ser porque ve algo, ve que puedo hacer algo. Qué genial, qué bueno. Bueno, hoy en día, ¿cómo te llevas con el síndrome de la impostora? ¿Crees que es algo que ya lo superaste o es ahí una lucha constante? Me amigué con el síndrome de la impostora porque me di cuenta que nunca se va. Porque yo pensaba que era algo que yo tenía y que yo tenía que resolver. Y que cada una de las mujeres tenía que resolver de manera individual y que en algún momento se acababa. Pero los últimos 2 años, sobre todo cuando estuve trabajando en SheWorks y de la mano de Silvina, que fue mi jefa y mi mentora, Silvina Moschini, encontré dos cosas. Una es que Silvina, cuando hablé con ella acerca de todo este tema, me dijo, yo también lo tengo. Y vos cuando ves así una persona así que admiras mucho, que tiene el síndrome de la impostora, decís, ¿qué? ¿Verdad? ¿Cómo que te sorprende? Claro, y decís, bueno, listo, significa que es algo que existe y lo que necesito hacer es verlo y hacerme cargo, porque difícilmente se va a ir, porque el síndrome de la impostora no es algo que nace desde una, sino que es el resultado de lo que está a nuestro alrededor, y ahí está la segunda parte del aprendizaje, o el descubrimiento, mejor dicho. Hicimos un estudio. Nosotras desde SheWorks lo que hacíamos es desarrollar programas de formación para mujeres y teníamos un componente de investigación científica para poder observar cuál era el cambio que había en estas mujeres antes y después de tomar los entrenamientos. Y los entrenamientos tenían una parte de habilidades duras y otra parte de habilidades más personales. Esta investigación la hicimos en conjunto con Alex Fuick, que es una súper genia. Hola, Alex. Alex, te esperamos en el podcast. Alex tiene que Hace estar rato acá. hace rato que le estoy invitando a ver cuando tenga tiempo. Alex fue nuestra investigadora, ella con el equipo de Aikumbu, y uno de los puntos que nosotros medíamos es la autoconfianza, de las mujeres y la autocapacidad. ¿Qué significa? ¿Qué tan capaz te sentís de hacer esto? Y lo que encontramos es que las mujeres, cuanto más jóvenes y con menos experiencia, mayor confianza tenían. Ay, sí, qué horror, ¿viste? Cuanta más experiencia y una posición laboral más alta o una carrera más desarrollada, menos confianza. Entonces, a partir de ahí nacen un montón de hipótesis, ¿verdad? Uno es, si cuando arrancas, cuando recién terminaste el colegio, crees que te puedes comer el mundo, ¿qué es lo que hace que pierdas eso?
qué es lo que existe en el entorno. Y hay varias hipótesis para eso, ¿verdad? Desde uno, cuanto mayor crecimiento profesional tenés, hay menos pares mujeres con las que te encontrás. Hay menos representatividad, ¿verdad? Hay menos mujeres representando a las mujeres en posiciones de liderazgo. Y por ende existen un montón de sesgos alrededor de esas mujeres, ¿verdad? Desde que bueno, después cuando hablemos sobre el programa Google, seguro vamos a conversar un poco más sobre eso, pero los sesgos que rodean a lo que puede o no hacer una mujer hacen que tu entorno mismo te diga que vos no podrías, ¿verdad? O que no te asignen tareas. Entonces vos empezás a pensar, y capaz que están viendo algo que yo no veo y tienen razón, y capaz que yo no soy la persona para hacer esto. Eso por un lado, y por otro lado también quizás la falta de conversación o de espacio de conversación acerca del síndrome de la impostora y la falta de lugares donde hablar sobre los aspectos más vulnerables de nuestro yo profesional, para poder entender que lo que me pasa a mí seguramente también te pasa a vos y le pasa a Silvina y a Alex y a todo el resto de las mujeres. Sí, qué impresionante. Y entonces, este programa de Google que trata esto, ¿cómo nació y qué es lo que ofrece? I Am Remarkable en español puede tener varias traducciones. A mí me encanta Soy fabulosa, es una de las traducciones, o soy extraordinaria también podría ser. Nació hace unos años como un programa para combatir el síndrome de la impostora en el espacio de trabajo. Arrancó como un programa para mujeres, pero luego Google lo expandió hacia otros grupos que están subrepresentados, como por ejemplo personas racializadas, personas LGBTIQ+, y así, otras comunidades o otros grupos de personas. Otras minorías. Exacto. Otras minorías o que bueno, en el caso de las mujeres no somos una minoría, sin embargo estamos subrepresentadas. Claro. Que sienten que no podrían lograr algo y por ende, por ejemplo, aplican a posiciones de trabajo para las que están sobrecalificadas. Y mientras peor, que... Claro, peor porque ahí te rechazan, ¿verdad? De esos, o sea, no es que te rechazan, sino que no... Ya está sobrecalificada, ¿verdad? O quizás podría haber tenido un crecimiento mucho mayor. En cambio, por otro lado, los hombres privilegiados generalmente aplican a todas las posiciones sin ningún problema. Y dicen, total, que es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Claro. Y que está súper bien. Claro, así es como hay que enfrentar la vida. O sea que Google se dio cuenta de que estaba sucediendo esto en su propio entorno de trabajo y hicieron algo al respecto. Empezaron a desarrollar este programa para poder tener este espacio de conversación acerca de los sesgos inconscientes, ¿verdad? Y esto atando al punto anterior de por qué cuanto más avanzamos en la carrera, mayor síndrome de la impostora. El síndrome de la impostora o el síndrome del impostor están alimentados por el retorno que se recibe a partir de sesgos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que existe entre una mujer que es firme en un pedido y un hombre que es firme en un pedido? El hombre tiene visión y es decidido. La mujer es demasiado emocional, por eso pidió de una manera demasiado firme esto, ¿verdad? Entonces, hay distintas diferencias que existen a partir de estos sesgos que hacen que las mujeres mismas evitemos hablar acerca de nuestros logros. Lo que busca este programa es que hablemos acerca de los logros y que nos sintamos cómodas hablando de los logros. Qué fuerte eso. O sea, que esa sea la recomendación, ¿verdad? Pues yo me acuerdo que en el grupo en el que estamos, ¿verdad? Que es el de mujeres que crean, que también tenemos que hablar un poquito de esa comunidad. Hablabas de que, o sea, vos tiraste y dijiste, si está avalado por hechos,
listo, más que eso, ¿qué necesitas, verdad? Y yo te cuento una experiencia que una vez Fabi Merzán, que fue también mi mentora en un programa en el que participé, uno de los ejercicios era, bueno, escribir en una columna todas tus títulos, tus cosas así de títulos, logros que tengas, etcétera. Y al lado escribir como un número de algo que avale eso, ¿verdad? De la experiencia que vos tenés en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces y qué es lo que, bueno, cuál es la experiencia comprobable de eso, ¿verdad? Y me puse a hacer, iba anotando, ¿verdad? Bueno, ¿yo qué soy? Y es así como que te sentás y decís, tipo, ¿en qué es lo que yo soy buena, verdad? Ok, soy buena escribiendo. Ok, redactora. ¿Qué es lo que escribí? Bueno, yo tuve un blog. Durante 2 años escribí más de 100 artículos dirigidos a la mujer entre el 2014 y 2017. ¡Wow! 100 artículos, listo. Después, tengo un podcast. Sí, tengo un podcast que tiene más de esa época, ponerle 70 episodios. Entrevisté a más de 55 mujeres de Paraguay y Latinoamérica. ¡Wow! O sea, sí, o sea, y van anotando todo. Dice, así soy una experta en entender o en haber tratado en los últimos 5 años en cómo vive, cómo piensa y qué es lo que siente la mujer de hoy, o sea, mis pares, ¿verdad? Que todo esto, el síndrome de la impostora, emprender, la maternidad, las parejas, etcétera. O sea, entonces cuando me puse a hacer la lista, pude tener así comprobable, ¿verdad? De lo que hice. Después, bueno, trabajo en comunicación y en marketing hace tantos años. Y ahí está, ¿verdad? No tenés título universitario, ¿verdad? Pero ¿qué es todo lo que lograste, verdad? Y bueno, desarrollar esta marca con esto, lo otro, apoyar en la comunicación, logramos esto desde la prensa y tal, ¿verdad? Entonces, ponerte a escribir, tipo tus títulos por un lado y tus logros. Títulos digo entre comillas que no es el del título universitario, pero no sé, un curso que hiciste o un proyecto al cual le dedicaste tiempo. Incluso, no sé, lo que sea, ¿verdad? Sos una creadora de contenido en redes sociales, tenés no sé, una cuenta de TikTok, lo que sea. Y ok, tengo una cuenta de TikTok, tengo tantos seguidores y esto y lo otro. O sea, si te sentás a escribir y hacer ese ejercicio es muy mágico, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que me encantan, ¿verdad? Ese tipo de ejercicios para sentarte y como vos decís, ¿verdad? Es evidente, está ahí. Y ahora lo que vos proponés es salir y hablar luego de eso, ¿verdad? Le tendrías que sacar la comilla a experta, porque sí sos experta. Sí, yo hice así, comilla. Comilla. ¿Verdad? Mira cómo es el sesgo, ¿verdad? Son cositas que nos van quedando, pero digamos, justamente dentro de esa línea, porque el ejercicio final del taller que se hace para este programa I Am Remarkable, donde soy facilitadora, es escribir porque soy fabulosa. Ay, qué bien. Es hacer una lista de todas las razones, porque no es presumir si se basa en hechos. Entonces, existen un montón de sesgos inconscientes que están presentes en el espacio laboral, en el lugar de trabajo, entre profesionales, entre pares. Y uno de ellos es que las mujeres que hablamos de nuestros logros no caemos bien al resto de las personas, ¿verdad? Entonces, caes como creída, antipática. La mujer que pide cuánto quiere ganar o que exige un monto más alto y demás, también es vista de una manera distinta. Entonces existen un montón de estudios que respaldan lo que estoy diciendo. No es que yo tengo la sensación sino que hay estudios que demuestran que la percepción que existe acerca de una mujer que en su espacio de trabajo o en su espacio personal, social, habla sobre sus logros, cae peor, porque estamos generalmente ubicadas dentro de un rol de servicio. Fíjate que las gerencias, por ejemplo, en las empresas, usualmente las gerencias que tienen las mujeres son gerencias de servicio al resto de las áreas. Y los hombres tienen las gerencias de liderazgo, ¿verdad? La gerencia financiera, la gerencia comercial, la gerencia general. Las mujeres tenemos marketing, recursos humanos, administración.
Obviamente no en todas las compañías, pero sí en muchísimas. Porque se espera que las mujeres seamos más empáticas, se espera que siempre estemos al servicio de los demás. Entonces, cuando empezamos a centrar la atención en nosotras mismas y en lo que nosotras logramos y en lo que nosotras traemos a la mesa, y somos firmes en las cosas que pedimos, y somos más estructuradas también en la organización, somos menos consideradas para oportunidades de crecimiento en la empresa, ¿verdad? En cambio, cuando un hombre habla acerca de sus logros profesionales, es visto como un hombre ambicioso y la ambición en el hombre está bien vista. Entonces es más considerado para una oportunidad nueva. Y de ahí salen algunos puntos. Uno de ellos es que, entendiendo que existe el síndrome de la impostora y que probablemente nunca se va a ir, porque existen demasiados elementos fuera de nosotras que lo empujan, ¿qué es lo que nosotras tenemos que hacer para eso? Uno, empezar a sentirnos más cómodas hablando de nuestros logros y repetirnos a nosotras mismas, no es presumir porque se basa en hechos. Y también facilitar el espacio para que otras mujeres hablen de sus logros. Como lo que vos estás haciendo acá. O sea, vos en este espacio estás combatiendo en cada uno de tus episodios el síndrome de la impostora de las mujeres, ¿verdad? Porque la mujer que viene y se sienta a hablar contigo es porque tiene algo que contar. Claro, y la mujer que ve el episodio dice, está bien hacer eso, yo también lo quiero hacer, o yo también algún día puedo estar ahí o puedo estar en otro lugar. Entonces facilitar esa conversación y que empiece a ser normal, que las mujeres hablemos acerca de lo que logramos, porque hoy nos da pena, nos da vergüencita, ¿verdad? Te da cosita y decir, no, yo esto nomás hice. Claro, o ponerle ahí las comillas, ¿verdad? O le pones comillas cuando decís experta. Sí, qué increíble eso, ¿verdad? Y qué lindo. Yo creo que este espacio de tu potencial femenino nació justamente a partir de eso, ¿verdad? De que yo, o sea, a mí, ¿qué es lo que me pasaba? Veía que alguien lograba algo y me encanta. O sea, veo que alguien logra algo y digo, wow, genial. Pero si ese alguien es una mujer, para mí siempre, desde chica, siempre tuvo mucho más significado. Porque era es mujer, vos podés, ¿verdad? O sea, yo soy hija única o sea, hermana de 2 varones, súper bien todo con ellos, ¿verdad? Pero sea como sea, vivimos en una sociedad muy injusta y hostil ante las mujeres y tal, ¿verdad? Entonces yo creo que eso se percibe desde que uno empieza a habitar este planeta, ¿verdad? Entonces a mí, o sea, que alguien logre algo y que además sea mujer era como que más llamativo, ¿verdad? Entonces, y que ese logro me diga a mí, che, vos también podrías, o sea, o por lo menos animate o juntate con ella o hablar o contactarle, preguntarle cómo lo hizo, tiene muchísimo poder, ¿verdad? Entonces, para mí, crear un espacio donde venga cada semana alguien, una mujer, a hablar de sus logros, era, número uno, para mí, súper gratificante. Para mí era una terapia porque era así, wow, escuchar así no sé, nutrirme de toda la experiencia de esa persona. Y por otro lado, de que otras personas escuchen eso, ¿verdad? Y sientan también ese poder, ¿verdad? Entonces, veo y creo firmemente en que es importantísimo esto de empezar a hablar lo que uno hace y tener en mente de que lo haces para servirle a otra persona, o sea, de que tu experiencia, y muchas veces a mí me pasaba de que, ¿qué es lo que voy a hablar sobre esto? Sí, es una boludez, pero es una boludez para mí. O sea, para otra persona debe ser así súper importante conocer esto. Y hoy que hablamos, ¿verdad? Que tenemos tanto contenido en redes sociales y tal, ¿verdad? Y es evidente que cada persona tiene muchísimo que aportar. Y si no estás aportando, es como que, no sé, se está perdiendo otra persona de conocer lo que vos sabes, ¿verdad? Y si sos mujer, pensar que le puedes inspirar a otra mujer o incluso a otras niñas, ¿verdad? El hecho de tener, me dijiste que estás cumpliendo 41, yo este año cumplo 40,
Y fue como que el año pasado nomás yo tenía 27, ¿entendés? O sea, es muy fuerte. No sé si te pasó a vos lo mismo. Yo siento que tengo 22 todavía. Bueno, yo me quedé en 27, no sé por qué, ¿verdad? Pero es impresionante lo rápido que es. Y a mí me pasó el año pasado que di una charla en la UCOM y después se acercó una persona al público, tenía, no sé, 25, 26 años, y me dice, queremos invitarte a dar una charla en tal fecha. Y yo así, ay, dale, qué bueno, ¿verdad? Sí, porque está dirigida a los jóvenes. Y yo así, y yo soy los jóvenes. Pero después dije, híjole, no, yo el año que viene cumplo 40, ¿verdad? Y dije, yo ya no soy los jóvenes, o sea, los jóvenes son los de, claro, porque él me dijo, una organización de entre 20, para los jóvenes de 15 a, no sé, 35 años o 30, creo. Entonces, y dije, y ahí fue como que decir, sí, yo soy ahora esa señora. Y digo, pucha, sí tengo experiencia, o sea, cuando te dicen eso y miras atrás y decís, tengo muchísimo que decirle a los jóvenes, está re bueno, o sea, el hecho de compartir lo que uno sabe, y más teniendo en cuenta de que para las mujeres es doblemente valioso entender que hubo una mujer antes que ya allanó un poco el camino, es así mucho más, me parece así, muy enriquecedor. O sea, hablando de estos espacios. Una amiga dijo en una charla, las mujeres tememos más al éxito que al fracaso. ¿Verdad? Sí. Y se refería a esa suerte de penalidad que tenemos encima con cómo caemos o cómo le va a caer al resto de la gente. Y tener ese conocimiento para compartir, o sea, deberíamos poder sentir justamente esa libertad, ¿verdad? De compartir el conocimiento y de entender que no es tampoco que porque ahora tengamos 40 le vamos a decir qué es lo que está bien Claro, o qué es lo que no. es un ida y vuelta. Es una conversación que se puede generar. Total. Donde creo que también una cosa súper importante que podemos aportar nosotras es el poder de la vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, el poder de ser vulnerable y de saber que no ni a los 22, ni a los 27, ni a los 40, ni a los 60 vamos a tener todas las respuestas. Uh-huh. Y eso está bien. Sí. Eso está bien. Porque, o sea, ¿verdad que pasaba que parecía que a tus 40 ya la ibas a saber toda? Yo supuestamente a esta edad iba a ser súper sabia, todavía no estoy ahí. Todavía, y bueno, y sabes, no vaya que no vas a estar ahí nunca, ni a tus 60. Claro, y forma parte, ¿verdad? Entonces, no tener todas las respuestas no te hace menos experta. Igual sos experta en lo que sea que lo sos. Claro, y lo que me llamaba la atención, lo que dijiste recién, ¿verdad? De que este estudio demostró que cuando tipo sos joven, vos decís, bueno, yo me como el mundo y re voy a triunfar. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que más experiencia tenés, es como que más insegura te volvés. O sea, científicamente comprobado. Y eso es horrible. Te digo que sí me pasó, me está sucediendo siempre, ¿verdad? Y yo digo, o sea, es como que a veces añoro y digo, la Aura de 20 y pico que realmente creía que iba a poder, o sea, que iba, o sea, es re lindo sentir eso. ¿Cómo podemos hacer para así, no sé si volver a sentir esa mega seguridad de los 15, de los 20, ¿verdad? Que crees que te vas a comer el mundo, o por lo menos acercarnos ahí? Yo creo que existen dos partes, o mejor dicho, hay tres partes. Una es el prestar atención activa al diálogo que tenemos con nosotras mismas. ¿Qué es lo que yo me digo a mí misma? ¿Qué es lo que yo pienso sobre mí misma? Y empezar a cambiar la narrativa que tengo para decirme a mí misma que sí soy experta en lo que tengo autoridad, en lo que no tengo autoridad. Decirme, no sos todavía, pero puedes aprender. Claro. O puedes hablar con una persona que sabe. Entre pares, celebrar al resto de las mujeres y decirlo, porque muchas veces admiramos a alguien o nos encanta lo que está haciendo y demás y no se lo decimos. O muchas veces nos quedamos en el, te juro que no podemos escuchar Feliz Día de la Mujer, ¿verdad? No podemos escuchar alternativa para los que están viendo esto. En el Día de la Mujer
decirle a una mujer cuánto la admiras. Ay, Y ¿verdad? Eso decirle qué por lindo. qué razón la admiras. Sí. ¿Verdad? Y mantener eso de manera permanente, y cuando vemos que alguien está haciendo algo, aunque no tengamos demasiada cercanía, también hacérselo saber, porque necesitamos eso. La validación de un tercero también es importante. Y en último lugar, ayudar a promover a mujeres dentro del espacio de trabajo. Si sabemos que hay alguien que hizo una parte del trabajo y no está haciendo visible su participación en la presentación, por ejemplo. Supongamos que hay una presentación frente al directorio y hay alguien que está haciendo la presentación y hay una mujer que trabajó en esa presentación. Hagámoslo saber, levantemos la mano y digamos, gracias ahora por haber hecho esta parte de la Claro, presentación. sí. Cuando vemos que una está muy callada, démosle el espacio. Hace poco me pasó que estaba en una videollamada, y éramos 2 mujeres nada más en la videollamada, y la otra mujer que estaba presente era organizadora del espacio que estábamos preparando, y yo estaba bastante callada en la llamada porque había intentado hablar un par de veces y no me escucharon. Entonces primero pensé que no andaba mi micrófono, después me di cuenta que sí andaba, pero estaban hablando encima de lo que yo estaba intentando decir. Y una persona presente en esa llamada dijo: quiero escuchar lo que Carla tiene para decir. Carla, ¿vos qué pensás acerca de esto? Y me dio el espacio. Y entonces pude contar lo que yo pensaba y aportar. Y al terminar esa reunión, le mandé un mensaje y le dije: gracias, no sé si te diste cuenta de lo que hiciste, pero me diste el espacio para hablar de esto. Y te agradezco, es súper importante eso. Y me dijo: sí, yo me di cuenta de lo que estaba haciendo y lo hice adrede. Entonces también facilitar eso cuando somos mujeres que estamos en una posición de privilegio, en la que podemos dar lugar a una mujer que es una Carla de 35 o ahora de 27 o Carla de 22 o Carla de 15. Claro, Darle el lugar para que también pueda tener protagonismo y entonces se sienta más segura y sea visible para el momento en que se esté buscando a otra persona experta o se esté buscando promover a alguien. claro. Me encanta eso. Y vos sabes que me hizo acordar a una llamada también, o sea, a una videoconferencia que tuvimos una vez, no sé, y creo que estaban así 2 hombres o 3 y una más de la misma organización. Y bueno, y hablaron y la mujer no habló nunca más que presentarse y qué sé yo, ¿verdad? Y yo en ese momento dije, ¿verdad? Fui una de las que levantó la mano y pidió que hable también ella, ¿verdad? O sea, pero en ese caso no fue como que yo sentí que ella quería decir algo ni nada, ni que no le estaban dejando, pero fue nomás como que estaba y que todos los hombres tenían algo para decir, pero ella no, ¿verdad? Y qué sé yo, no sé, yo ese día estaba muy de que... Porque es que cuando te pones ese chip, que es una bendición y una maldición también a la vez, ¿verdad? Empezás a ver y a notar esas cosas. No existe desver después. Claro, exactamente, No no podés más. existe. De repente te consume mucho también emocionalmente, ¿verdad? Entonces yo por ahí estaba como que muy activa ese día con eso y levanté la mano y dije, fulanita no habló, ¿verdad? O sea, que quiero escucharle también, ¿verdad? Y bueno, y como que no sé, creo que dijo algo de que sí, no sé qué, y tipo no tenía lo nada para decir, ¿verdad? Pero ahí voy. También creo que hay mucho también que tenemos que trabajar en cuanto a animarnos a hablar y animarnos a dar nuestra opinión y a decir, ¿verdad? Y más todavía cuando una es joven, es quizás inexperta y que para empezar muchas veces va a ser más fácil no decir nada y quedarte nomás callada y que todos los otros hablen, porque dar una presentación no es así nomás, ¿verdad? Claro. Entonces muchas veces elegimos el confort, digamos, del anonimato, pero tiene ahí doble filo eso, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que animarnos también y como dijiste inicialmente, ¿verdad? Acostumbrarnos a hablar de nuestros logros, a hablar de lo que sabemos, de aquello que estamos seguras, de lo que somos expertas.
Y sobre todo acostumbrarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy día tenés una llamada, 2, 3, 4 personas, 3, 4 extraños y bueno, animate a hablar. El día de mañana van a ser 20. Después va a ser una persona súper mega importante, imponente. Pero hay que animarse. Incluso si capaz que uno no se anima todavía a hablar frente a una gran audiencia y demás, es también la construcción del lenguaje, ¿verdad? Hace unos años fui a un evento que se llama We Exchange, que es un evento organizado por el BID para promover los emprendimientos de mujeres. Y recuerdo que estaba Marta Cruz haciendo una presentación y hablando acerca de la diferencia cuando una mujer presenta su emprendimiento que cuando un hombre presenta su emprendimiento. Las mujeres decimos, hicimos este jugo, hicimos estos aros, aunque seamos nosotras solitas, ¿verdad? Sí. Hicimos. Y los hombres dicen, yo logré X de ventas de este jugo, Sí. ¿verdad? Y yo. Que estoy, digamos, el trabajo siempre es en equipo, pero hay un poco más de lo que podemos apropiarnos a partir del lenguaje. Entonces quizás estoy hablando solamente con una persona y le estoy contando que hicimos este jugo en el equipo, pero que mi participación y mi aporte para lograrlo fue puntualmente este. Entonces empiezo a construir desde el lenguaje en el uno a uno. No hace falta que sea frente a una gran audiencia. Claro. Puedo hacerlo en cosas más chiquitas. Y ahí es donde el ejercicio de este taller de Google a mí me parece tan fascinante, porque lo que te dice es que todos los miércoles son los miércoles de I Am Remarkable y es el día en que escribís yo soy fabulosa porque. Ay, me encanta. Y escribís todas las razones por las que sos fabulosa, ya sea porque esta semana aprendiste a hacer pan chip casero o porque esta semana lograste un récord de ventas o cualquier cosa en el medio de eso. Pero empieza a servirte como una bitácora de los logros y cuando empezás a mirar atrás, no es un ejercicio de agradecimiento en general por todas las cosas buenas que tengo, sino es una valoración de mí misma, donde hasta cuando esté aplicando un nuevo trabajo puedo tomar mi bitácora de los miércoles de soy fabulosa y decir, mira, todo esto logré en este último trimestre. Wow. Entonces eso nos va ayudando a construir esa conversación y a reforzar la conversación desde adentro, como con una misma. Claro. Con una misma. Que es que tan fuerte, como dice Charuca, que es una española que tiene también un podcast y es emprendedora y qué sé yo. Ella habla de la radiomente, le llama radiomente a esta, que es una radio que no puedes apagar nunca, ¿verdad? Que está encendida todo el tiempo y te está hablando, ¿verdad? Y a veces es tu peor enemiga, ¿verdad? O sea, me encanta el concepto. Viste que dicen que no le hablarías, o sea, todo lo que te decía vos misma no le dirías a tu mejor amiga ni a una extraña, ¿verdad? O sea, es ¿por qué impresionante. entonces te lo dirías a vos misma? ¿Por qué? Y todo el día, todo el tiempo, ¿verdad? Pero creo que empezar a tomar conciencia es el primer paso, ¿verdad? Y quizás hoy nos estén escuchando algunas que estén escuchando por primera vez lo que es síndrome de la impostora, ¿verdad? Y empiecen a googlear, qué sé yo. Yo me leí un libro también muy interesante que tenía, ahora no recuerdo los nombres de las autoras, pero tenía muchísima evidencia estadística y números y datos y qué sé yo, que bueno, explicaban el por qué, ¿verdad? Como decir, no es una cuestión así psicológica o biológica ni nada, sino que es el resultado de un contexto, ¿verdad? Social, cultural, y bueno, por lo menos hoy somos conscientes de esto, así que para mí también fue una sorpresa cuando Carla Casanelo, así súper ídola, nombrena, luego Facebook, Meta, qué sé yo, Google tal, habla de síndrome de la impostora. Ella sí no va a ser que va a tener el síndrome, y sí, entonces te digo que no se va nunca. Y otra cosa que me parece súper importante es la mirada interseccional, porque no solamente las mujeres tenemos el síndrome de la impostora, claro, sino que lo tienen todas las personas en distintas medidas según el grado de privilegio que cada persona tiene, ¿verdad? Entonces
También hay hombres que no están en una posición privilegiada por distintas razones. Hay personas que no son privilegiadas por una cuestión de racialización, de acceso a recursos y un montón de otros factores. Entonces, la mirada interseccional también me parece súper importante. Nosotras somos mujeres privilegiadas, tenemos acceso a internet, tenemos una carrera en algo que está en auge, tenemos un montón de cosas que nos ponen en un lugar donde nuestro síndrome de la impostora no significa lo mismo que para otra mujer. Sí. Y lo mismo pasa con los hombres. Claro, totalmente, así es. Y es muy lindo hablar de esto y de poner sobre la mesa. Y bueno, danos ahora, antes de despedirnos, danos algunos tips y consejos sobre esto. Primero era identificar, saber. Identificar y saber y amigarse con el hecho de que existe y entender que a todas las personas nos pasa. No es que hay algo mal con nosotras, no es que hay algo que nosotras tenemos que resolver de nosotras mismas, porque como súper bien decía recién, el resultado es un contexto. Entonces, identificar y amigarnos con que es algo que está ahí y a lo que le tenemos que hacer frente. Sí. ¿Y cómo por ahí estoy pensando también en las niñas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con ellas, con las chiquitas? ¿Vos tenés 2 hijas o una? Tengo una hija de 18 que se llama Thais. Tengo una hija de 15 que se llama Arami. Y mi novio tiene también una hija que se llama Abril, que también está con nosotras. ¿Cuánto tiene? Abril tiene 8. 8. Ay, 8 ya. Sí, yo sabía de ella. Qué grande que... Sí. Te juro que se me iba a decir 4 por ahí, ¿verdad? Porque parecía que fue ayer, no sé qué. Tiene 8 y... Claro, tienes 3 niñas. Entonces, sí, tengo 3 niñas y... ¿Cómo hacemos para...? Como hablábamos recién acerca del lenguaje que tenemos con nosotras mismas, que nos hubiese gustado que nos dijeran cuando éramos chicas, ¿verdad? Entonces, acordarnos de lo que era tener esos zapatos de niña, ¿verdad? Y las cosas que escuchábamos que nos decían y que nos hubiese gustado. Y cuáles son los valores o dónde estamos enseñando a nuestras hijas o a nuestras sobrinas o a las hijas de nuestras amigas, dónde les enseñamos que está su valor. Su valor está en que es linda, está en que es educada, está en que se porta bien. Que cuando te despedís de tu sobrinita y le decís, portate bien. Sí. ¿Por qué le decimos portate bien? Claro. O sea, eso tiene un impacto que puede llegar a ir súper lejos. O sea, está relacionado a, por ejemplo, el subdiagnóstico del autismo, ¿verdad? O sea, está relacionado a un montón de aspectos. Entonces, ¿qué es lo que les estamos diciendo? Les estamos diciendo, sos fabulosa, sos una genia, no puedo creer que se te ocurrió esto, cuánta creatividad. ¿Qué le estamos diciendo? Qué linda que sos, qué tierna, pórtate bien, qué señorita, qué... ¿Por qué? Son niños, son niñas, ¿verdad? Entonces, ese mensaje me parece súper poderoso y creo que existe una generación que todavía estamos a tiempo de que crezca sintiendo ese poder. Me encanta, totalmente. Y bueno, nosotros tenemos mucho que aprender y mucho que creo que sí, o sea, yo estoy muy orgullosa también de nuestra generación y de toda la conciencia que fuimos tomando en todo este tiempo y sobre todo para ir marcándole el camino a las siguientes generaciones, ¿verdad? Tanto a los niños como a las niñas en estos temas. Así que, bueno, muchísimas gracias Carla por estar acá. Vos hoy hablaste, o sea, tocaste un chiquitito más este tema de no sé cómo se dice, el diagnóstico el subdiagnóstico del autismo que vendría a ser de que no se diagnostica a tiempo quizás el autismo sobre todo en las mujeres y en las niñas, ¿verdad? Exacto. Que me parece un temazo, que por ahí podamos tener otra oportunidad de hablar un poco sobre eso también. Pero bueno, hoy el tema que nos trajo acá fue el síndrome de la impostora y creo que fue muy provechoso conocer todo esto, conocer que existe, conocer que también hay herramientas y que hay todo un programa en Google también para
para enfrentar esto y yo ya nomás me meto con el tema de los miércoles que tenemos que hacer, subir y publicar algo bueno, escribir. Es una bitácora para una misma, personal. Pero también es un súper ejercicio hacerlo con las amigas, por ejemplo. Entonces, todos los miércoles con las amigas decir por qué una misma fue fabulosa esa semana. Ay, me encanta. Qué lindo, porque hace un par de años con un grupo de amigas que tenemos, dijimos, bueno, vamos a decir que es algo que admiramos de la otra, ¿verdad? Y nos turnamos y hicimos eso. Buenísimo. Pero, ¿qué tal? O sea, qué fácil que es admirar un montón de cosas de la otra y cómo nos cuesta a nosotras mismas, ¿verdad? Estaba bueno que te digan, sí, yo admiro esto y tu valentía y lo que hiciste y cómo enfrentaste tal y tal. Pero hacer el ejercicio con una misma es súper retador también, ¿verdad? Entonces está bueno alentarle a una amiga, no diciéndole vos, sino que así, alentándole a que ella misma lo haga. Bueno, che, para las 3 de la tarde quiero tus 3... las 3 razones para que fabulosa. Vamos fabulosa esta semana, ¿verdad? Me encanta ese reto, así que vamos a promover ahora también en las redes. Bueno, gracias Carla por estar acá y bueno, nos vemos en una siguiente. Decinos a ver dónde te seguimos, en las redes, en Instagram, en Twitter. En todas las redes Carla Casanelo, así me van a encontrar. Vale, genial, te seguimos ahí y vamos a seguir viendo y vamos a seguir con este reto de los miércoles de no solamente escribir nuestras razones por las que somos fabulosas, sino que exigir a otras amigas que nos digan sus razones. Me encanta. Gracias Carla, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.